La casa en la que vivimos por más de 10 años nunca pareció siniestra. De hecho, era todo lo contrario. Sus paredes guardaban historias felices y cada rincón tenía una memoria agradable para nuestra familia. Era un lugar que siempre nos daba una sensación de seguridad y acogida, un refugio contra el mundo exterior. Era nuestro hogar. Sin embargo, en los últimos meses, todos comenzamos a notar que algo estaba cambiando. Al principio, eran detalles que podían pasar fácilmente desapercibidos, como piezas pequeñas de un rompecabezas que no tenían sentido hasta ser ensambladas. Una sensación de frío se apoderaba del ambiente, incluso en los días más calurosos. El silencio parecía más profundo, y a veces juraría que me sentía observada. Intentaba ignorar esta sensación, pero no era la única que la percibía. Mi padre empezó a comentar que oía ruidos en la noche, crujidos, como si las puertas se movieran solas, pasos leves que nadie podía identificar de dónde venían. Mi madre, siempre práctica, decía que probablemente era solo el viejo piso de madera cediendo. Luego comenzaron a aparecer sombras que se deslizaban por los rincones. Solo las veía de reojo, pero desaparecían siempre que intentaba enfocarlas directamente. Estaba segura de que mi hermano también las veía. Nunca lo mencionó, pero podía notarlo en la forma en que se quedaba mirando a algún punto, con una expresión que mezclaba miedo y curiosidad. Cuanto más tiempo pasaba, más esa sensación de extrañeza y malestar crecía. Sentíamos que la casa, tan familiar y querida, nos estaba empujando hacia afuera, como si algo quisiera mantenernos lejos. Pero nadie decía nada. Creo que todos teníamos miedo de admitir en voz alta lo que en el fondo sabíamos. Algo estaba mal, muy mal. La idea de hablar sobre ello parecía traer consigo una realidad incómoda, algo que preferíamos evitar. Intentábamos seguir adelante, manteniendo la rutina. Una noche tranquila, todo empezó a descontrolarse. Estábamos todos reunidos en la sala disfrutando de la calma cuando escuchamos un susurro. Al principio pensamos que era el viento, pero las palabras eran claras. Parecía que alguien llamaba a mi hermano Gabriel. El silencio fue interrumpido por el sonido de esa voz baja, y Gabriel, pálido, miraba alrededor con los ojos bien abiertos. Mi padre se levantó, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. En los días siguientes, las voces regresaron. Esta vez venían desde el piso superior, en distintos momentos, a veces de noche, otras durante el día. Se hacían cada vez más cercanas, como si quisieran obligarnos a prestar atención. Mi madre dijo que debíamos ignorarlas, que probablemente era nuestra imaginación, pero con el tiempo quedó claro que esto no era producto de nuestras mentes. Pronto comenzaron a aparecer otras señales extrañas. Una noche, mientras cenábamos, la luz de la sala parpadeó 2 veces y se apagó. Nos quedamos en la oscuridad absoluta por unos segundos, hasta que una llama azulada brilló en la cocina. Era la llama de la estufa, pero ninguno de nosotros la había encendido. Mi padre fue a apagarla y trató de calmarnos. Pero la noche apenas comenzaba. Cuando subimos a dormir, noté que la puerta de mi habitación estaba abierta, a pesar de que siempre la dejaba cerrada. Al entrar, sentí un frío que me hizo temblar. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado en él, dejando marcas de dedos en la superficie. Era inexplicable. Esa noche dormí con la luz encendida, pero aún así sentí una presencia, como si algo estuviera observando cada uno de mis movimientos. Al día siguiente, el cuarto de Gabriel estaba vacío. Lo buscamos y lo encontramos en el ático, pálido y con las manos temblorosas. Dijo que algo lo había llamado durante la noche, y él lo había seguido. Le preguntamos qué había visto allá arriba, pero se negó a decirlo. Solo repetía que no era seguro, y que ellos no querían ser perturbados. Esa frase no dejó de rondar en mi mente. Conforme pasaban las semanas, las cosas solo empeoraban. Oíamos pasos en la casa durante la madrugada, como si alguien caminara de un cuarto a otro. Las paredes crujían solas y a veces escuchábamos arañazos, como si alguien intentara entrar o salir de algún lugar. Mi padre, siempre escéptico,
Insistió en revisar las tuberías y el techo, pero nada explicaba los constantes ruidos. Una vez, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de una risa infantil justo al lado de mi cama. Sentí un peso cerca de mi pie, como si alguien se hubiera sentado. Me congelé. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, vi una figura pequeña y la risa cesó de inmediato. El cuarto se llenó nuevamente de silencio, pero el frío no me dejaba en paz. Era como si cada día la casa inventara un nuevo truco para asustarnos. Luces que se encendían y apagaban, puertas que se cerraban solas y un fuerte olor a azufre que a veces aparecía de la nada y se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. Comenzábamos a entender que estos fenómenos no solo nos asustaban, sino que jugaban con nosotros como si hubiera algo divirtiéndose a nuestras expensas. Y por más que intentáramos comprender, la verdad se volvía cada vez más clara. Nuestra casa estaba viva. Algo o alguien estaba con nosotros y no parecía tener intención de irse pronto. Cada noche, el terror parecía ganar más fuerza, como si la entidad se alimentara de nuestro miedo. Después de la risa junto a mi cama, comencé a dormir solo con la puerta abierta y una lámpara encendida. Aún así, no podía sentirme segura. Mi hermano parecía sufrir más que todos. Frecuentemente se detenía en medio del pasillo, mirando al vacío, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Una noche lo encontré llorando en el baño. Le pregunté qué había pasado y solo murmuró: «Ellos me miran, no sé qué quieren». Sabía exactamente cómo se sentía, pero me sentía incapaz de consolarlo, ya que también estaba consumida por el miedo. Fue alrededor de esa época cuando las cosas empezaron a moverse por la casa. A veces era la vajilla que aparecía fuera de lugar o las sillas que de repente estaban volteadas hacia la pared. Una noche, cuando estaba sola en la sala, vi una silla deslizándose por el suelo, lentamente, como si alguien la estuviera arrastrando. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, hasta que la silla se detuvo justo frente a mí. Gabriel también comenzó a escuchar golpes provenientes de dentro de las paredes. Parecía una especie de código, como si alguien intentara comunicarse. Los golpes eran rápidos y, aunque mi padre insistía en que debían ser ratones en el techo, el sonido era demasiado preciso para ser obra de animales. Una noche, mientras escuchábamos los golpes en la casa, Gabriel insistió en que podía entender lo que decían. «Quieren que nos vayamos», susurró. Un día, encontramos dibujos extraños garabateados en la pared de su cuarto. Símbolos que parecían antiguos, cosas que ni nosotros ni Gabriel podríamos haber dibujado. Lo más aterrador era que estaban dibujados en un tono rojizo que parecía sangre. No pudimos encontrar nada que explicara esas marcas, y Gabriel juró que no había sido él. Mi madre intentó limpiarlas, pero parecían estar impregnadas en la pared, como si fueran parte de la casa. Una madrugada, mientras caminaba hacia mi cuarto, vi una figura apoyada en la puerta de la habitación de mis padres. Era una sombra, casi humana, pero con una deformidad que la hacía monstruosa. Sabía que, si intentaba correr, me seguiría. Así que me quedé parada, conteniendo la respiración. La figura desapareció como humo, pero el miedo permaneció. Después de eso, las voces que escuchábamos comenzaron a dirigirse a nosotros directamente. Una tarde, mientras intentaba estudiar en la sala, escuché una voz ronca murmurando mi nombre repetidamente. Al mirar a mi alrededor, tratando de entender de dónde venía, me di cuenta de que la voz no estaba fuera de mí, sino que parecía estar dentro de mi propia cabeza. Intenté convencerme de que era solo el estrés y el cansancio, pero en el fondo sabía que me estaba engañando. Gabriel estaba cada vez más retraído, casi no hablaba y evitaba cualquier contacto visual. Empezó a aislarse en el ático, que era el único lugar donde parecía encontrar algún tipo de alivio, aunque fuera temporal. Pero las cosas estaban intensificándose. Llegó al punto en que casi nadie podía dormir. Los gritos nocturnos se hicieron más frecuentes y no podíamos fingir que teníamos la situación bajo control. Decidimos buscar ayuda externa. Mi padre acudió al cura de la iglesia local, un viejo amigo de la familia, que vino a nuestra casa a realizar una bendición.
Después de sus oraciones, sentí una chispa de esperanza, como si por fin hubiera algo de luz en medio de la oscuridad. Su presencia nos brindó un alivio temporal, y por unas horas pensé que todo podría volver a la normalidad. Pero al finalizar la bendición, un estruendo aterrador se escuchó en el cuarto de Gabriel, y el silencio que siguió parecía gritar que el mal no se había ido. El sacerdote permaneció unos minutos observando atentamente las paredes y los rincones de la casa, con una expresión de preocupación que intentaba disimular. Cerró los ojos y murmuró algo en latín, y cuando terminó, nos miró con una seriedad que nunca antes había visto en su rostro. Se acercó a mi padre y lo llamó a un lado para hablar en privado, pero era imposible ignorar el tono preocupado de su voz. Tras unos minutos, mi padre asintió y volvió con nosotros con una expresión perturbada. Cuando el sacerdote terminó, se acercó a mi madre y le puso una mano en el hombro. Lamentablemente, lo que hay en esta casa parece ser algo que no puedo alejar solo, dijo, con una mirada compasiva. Mis oraciones son fuertes, pero existen fuerzas que desafían incluso la fe. Recomendaría que busquen a alguien que entienda más sobre lo que está sucediendo aquí. Tal vez alguien que trabaje con energías, alguien con experiencia en lidiar con lo desconocido. La mención de buscar otro tipo de ayuda me sorprendió. El sacerdote siempre había sido nuestro consejero espiritual, y yo esperaba que él tuviera una solución definitiva. Pero sus palabras dejaban claro que lo que enfrentábamos estaba más allá de su comprensión. «Recen y manténganse unidos», dijo. «Y no duden en buscar ayuda. A veces el mal toma formas que requieren más que oraciones. Algo me dice que necesitarán un enfoque diferente para enfrentar esto». Al verlo salir por la puerta, sentí el peso del miedo regresar, más intenso que antes. La realidad de que necesitaríamos a alguien con conocimientos más allá de los suyos nos dejó inquietos. Mi madre sugirió que buscáramos a una curandera del pueblo, una mujer vieja y sabia, de la que se decía que sabía lidiar con espíritus y energías antiguas. Y así, un nuevo paso en la búsqueda de librarnos del terror que nos acosaba se dibujaba ante nosotros, aunque no sabíamos qué más nos esperaba enfrentar. No tardamos en buscarla. Nuestro hogar, que antes fue un refugio seguro, se había convertido en un campo de batalla. Al día siguiente, la curandera Doña Esperanza vino a nuestra casa. Era una figura imponente, con ojos cansados pero penetrantes, y llevaba consigo una bolsa llena de hierbas y amuletos. Al cruzar la puerta, se detuvo y respiró profundamente, como si estuviera midiendo la presencia del mal allí. Sin decir una palabra, comenzó a caminar por la casa, recitando oraciones en un susurro que sonaba como un canto antiguo. Cuando llegó al cuarto de Gabriel, se detuvo, cerró los ojos y murmuró algo que no pude entender. Abrió la bolsa y esparció hojas secas en el suelo, formando un círculo. Encendió una vela y comenzó a invocar espíritus protectores, mientras mi madre me agarraba la mano, temblando. La llama de la vela parecía vacilar, como si luchara contra un viento invisible. En un momento, escuchamos un ruido fuerte en la casa, un sonido que parecía venir de las profundidades, lo que hizo que Doña Esperanza abriera los ojos de inmediato. Miró a mi madre con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Esto es más fuerte de lo que pensaba», dijo con un tono grave. Doña Esperanza intentó durante horas, pero parecía que cada oración, cada amuleto y cada hierba solo enfurecían más a la entidad. Cuando finalmente terminó, nos dijo que había visto cosas perturbadoras, pero nada como lo que había en esa casa. «Es algo antiguo, algo que se alimenta del dolor. No puedo garantizar que se vaya», advirtió con un semblante sombrío. En los días que siguieron, Gabriel parecía hundirse cada vez más en la desesperación. Apenas hablaba, pasaba horas encerrado en su cuarto, y cada vez que intentaba hablar con él, sentía una frialdad que parecía emanar directamente de su ser. Era como si estuviera en un mundo aparte, distante de todos nosotros. Lo veía deambular por la casa, mirando al vacío, susurrando para sí mismo, a veces hablando con alguien que yo no podía ver, hasta que, una mañana,
encontré su cuarto vacío. Lo busqué por toda la casa, hasta que finalmente lo encontré en una de las habitaciones que la entidad nunca había visitado. Gabriel se había quitado la vida. Fue como si el suelo se abriera bajo nuestros pies. La pérdida de mi hermano de esa manera nos destrozó. Nadie podía comprender lo que había sucedido, o quizás no queríamos entender. Las últimas semanas de su vida habían sido una mezcla de tormento y aislamiento. Con su muerte, algo en la casa cambió. La entidad parecía más presente, más viva, como si hubiera absorbido el sufrimiento que se había instalado allí. El ambiente se tornó aún más pesado. Sentíamos que estábamos perdiendo la batalla, y la casa que alguna vez fue nuestra se había convertido en un territorio donde nada bueno podía prosperar. Pero, a pesar de todo, no teníamos a dónde ir. Las dificultades financieras y la conexión emocional con la casa nos mantenían atados allí, a pesar del sufrimiento que nos causaba. Sentíamos que la entidad nos observaba, como un depredador esperando la próxima oportunidad de atacar. El dolor se mezclaba con el miedo, y el duelo nos unía en un silencio perturbador. Después de la muerte de Gabriel, la atmósfera de la casa cambió por completo. Era como si la entidad se hubiera fortalecido, alimentada por el luto y el vacío que dejó. Ahora, la presencia ya no se escondía, se hacía sentir en cada rincón, a cualquier hora del día. Las cosas comenzaron a moverse de forma más violenta, puertas que se cerraban solas, ventanas que se abrían con estruendo, y objetos que caían de las estanterías sin que nadie estuviera cerca. Un fuerte olor a podredumbre comenzó a impregnar ciertos cuartos, especialmente el cuarto donde Gabriel había fallecido. Mi madre intentaba disimularlo con velas e incienso, pero nada lograba cubrir ese hedor horrible que parecía emanar directamente de las paredes. La desesperación y la impotencia solo aumentaban, y la casa, antes un refugio, se había convertido en una prisión. Mi madre comenzó a escuchar susurros siempre que se quedaba sola. Eran voces indistintas, pero siempre parecían llamar a Gabriel. A veces decía que parecía la voz de él, otras veces una voz desconocida, áspera y lejana. La voz la llamaba de una manera que la hacía cuestionar su propia cordura. Mi padre intentaba calmarla, pero él mismo estaba visiblemente afectado. Muchas veces vi su mirada vacía y cansada, fija en algún punto del espacio, como si intentara procesar lo que ocurría a nuestro alrededor. Entonces las apariciones se hicieron más claras y frecuentes. Una noche, mientras estaba en la sala, vi, reflejada en la ventana, una figura de pie en el pasillo. Era alta, delgada, y parecía observarme, con ojos vacíos y fijos. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando volví a mirar, la figura aún estaba ahí, en el reflejo. No podía moverme, paralizada por un miedo que parecía congelar la sangre en mis venas. Después de eso, la entidad comenzó a manifestarse de forma más física, como si intentara tocarnos o incluso hacernos daño. Mi madre se despertó con marcas rojas en los brazos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. A mí me ocurrió lo mismo, y mi padre se despertó con rasguños en la espalda que no podía explicar. Esas marcas eran como cicatrices invisibles que no dejaban de atormentarnos, un recordatorio constante de que vivíamos bajo el dominio de algo que no podíamos ver, pero que claramente estaba allí. Intentamos llamar nuevamente a Doña Esperanza, pero se negó. Dijo que lo que estaba en nuestra casa era mucho más de lo que ella podría combatir, que el mal allí era antiguo y que tal vez nunca se iría. Nos aconsejó dejar la casa, buscar un lugar donde pudiéramos reconstruir nuestras vidas lejos de ese tormento. Pero eso era imposible. No teníamos los medios para irnos y, de algún modo, la casa todavía era todo lo que teníamos. A pesar de estar invadida por algo tan aterrador, las noches se volvieron aún más insoportables. Los sonidos ahora eran casi constantes. Golpes, gritos, susurros, ruidos de cadenas arrastrándose. Y en una madrugada, escuché una voz clara al pie de mi cama. «Nunca estarán solos», susurró. Esa frase quedó grabada en mi mente y trajo consigo un terror absoluto.
Sabía entonces que la entidad no tenía intención de dejarnos ir. Al final, parecían aparecer más entidades. La figura que vi en el pasillo comenzó a compartir espacio con otras formas, más distorsionadas, como si el propio aire se contorsionara en una danza macabra. Era como si la presencia maligna hubiera atraído a otros espíritus a nuestra casa, cada uno más perturbador que el anterior. Me di cuenta de que, de algún modo, estábamos atrapados allí. Parecía que la entidad nos mantenía en ese lugar por alguna razón, como si nos controlara, alimentándose de nuestra desesperación. Pasaron 2 años desde que comenzaron las manifestaciones, y durante ese tiempo, nuestra familia se fue desmoronando lentamente bajo el peso del terror que aquella casa nos imponía. Incluso con el luto por la pérdida de Gabriel todavía tan fresco, la decisión de irnos era ahora inevitable. La casa ya no era habitable, no era más un hogar, sino una fuente inagotable de dolor y miedo. Necesitábamos alejarnos de allí, aunque eso significara dejar atrás los recuerdos de tiempos mejores. Cuando finalmente encontramos un lugar a donde ir, una mezcla de alivio y tristeza nos invadió. Empacamos nuestras cosas con rapidez, como si temiéramos que, en cualquier momento, algo intentaría impedirnos salir. A medida que apilábamos las cajas, la casa parecía responder, como si se rehusara a dejarnos ir sin antes mostrar una última vez lo que nos mantenía prisioneros allí. Antes de salir miré a mi madre y vi sus ojos llenos de lágrimas mientras susurraba un adiós. Para ella, aquella casa siempre sería un lugar especial, a pesar de que vivir allí se había convertido en una pesadilla. Mi padre, por su parte, sostuvo firmemente la manija de la puerta, como si resistiera la idea de dejar el lugar que tanto amaba, pero finalmente suspiró profundamente y dio el último paso hacia afuera. Al cruzar la puerta, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Era como si parte de mí aún estuviera dentro, como si algo invisible se hubiera aferrado a nosotros hasta el último instante. El silencio alrededor era casi absoluto, pero aún así, a lo lejos, creí escuchar el sonido de pasos. Nuestro nuevo hogar no cargaba las mismas memorias, ni el mismo dolor, pero las cicatrices que la casa antigua nos dejó eran profundas y difíciles de ignorar. En las semanas siguientes, incluso estando lejos, aún podía sentir la presencia de lo que dejamos atrás. A veces en las noches me despertaba asustada, imaginando sombras en las esquinas del cuarto. No sabía decir si era mi mente jugando conmigo, o si algo de la casa todavía se aferraba a nosotros. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, a llevarlo como una sombra, algo que forma parte de mí. Cada día que pasa, trato de creer que la entidad finalmente está atrapada en ese lugar que llamamos hogar por tantos años. Recuerdo los últimos momentos en la casa, mirando su fachada envejecida. Me di cuenta de que parte de mí quería respuestas, pero sabía que algunas preguntas nunca serían contestadas. Al final, el misterio de la casa permanecía, un enigma sombrío que incluso después de nuestra partida, continúa allí, esperando a su próxima víctima, aguardando al siguiente que se atreva a entrar. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.